El título del tema del día de hoy es el siguiente: los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. La idea popular que existe en el mundo cristiano era que los 10 mandamientos eran los requisitos de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento no dice nada o no menciona los 10 mandamientos. Ahora, lo que queremos demostrar el día de hoy es que los 10 mandamientos están ahí en el Nuevo Testamento también. Vamos a ir mandamiento por mandamiento, son 10, y demostrar con evidencias bíblicas que el Nuevo Testamento sí reconoce la vigencia y la existencia de los 10 mandamientos. Sí, vamos a ver los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Número 1, ya ustedes van a saber cómo seguir la lógica, la secuencia del tema. Cuando lleguemos al 10, ya terminamos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tener otro Dios. ¿Creen ustedes que eso solamente era obligatorio en el Antiguo Testamento, pero que ahora los cristianos en el Nuevo Testamento ya tenemos permitido tener otros dioses? No podemos tener otro Dios. Por supuesto que no, eso todavía está vigente. Así que sí, en el Nuevo Testamento debe aparecer de alguna forma. A veces no aparece de forma explícita, o sea, una nueva escritura con el dedo de Dios que diga: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero de manera implícita sí puede estar, debe estar. Así que vamos allá, al principio de no tener dioses ajenos. Vamos a Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Allí relata la historia de la tentación de Jesús. En Mateo 4, 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a Satanás ante la sugerencia de que si él se postraba y adoraba a Satanás, Satanás le iba a regalar los reinos de esta tierra. Pero Jesús se negó a adorar a Satanás como un Dios. Solo Dios debe recibir la adoración. Así que Jesús, con su propia experiencia, demostró la vigencia de ese mandamiento. No debemos tener otro Dios que solo Jehová, el Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así, ¿creía Jesús que el mandamiento de no tener otros dioses delante de Jehová estaba vigente? Por supuesto que sí. De otra manera, Jesús muy fácilmente, muy bien podría haber adorado a Satanás. Jesús no quiso adorar a Satanás precisamente porque reconocía la vigencia de este mandamiento. Así que el primer mandamiento de la ley de Dios está vigente en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe la veneración, la adoración y la honra a las imágenes, a las esculturas, a los ídolos. ¿Será que está vigente en el Nuevo Testamento? Vamos a 1 de Juan 5:21. En 1 de Juan 5:21 leemos lo siguiente. Es el último versículo de esa carta. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso dice literalmente en 1 de Juan 5:21. Así que el apóstol Juan reconocía la vigencia del mandamiento que prohíbe la veneración a los ídolos, a las imágenes. Dice: guardaos de los ídolos. Vamos a ver otra evidencia, un poco más. Vamos a Hechos 17, 29. Hechos 17, 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que Pablo es el que está hablando. Que de ninguna manera nosotros, como criaturas de Dios, debemos pensar que Dios puede ser representado por
una imagen de oro, de plata, o una escultura de piedra, o de mármol, o de lo que sea, o de yeso. Así que Pablo reconocía la vigencia del segundo mandamiento que prohíbe la veneración a las imágenes. Dios no debe ser representado por medio de una escultura, por medio de una imagen, aunque sea de oro, de plata, de piedra, de cualquier material. No debe ser ni siquiera de madera. Así que claramente eso demuestra que el segundo mandamiento de la ley de Dios estaba vigente en el Nuevo Testamento, porque todos estos textos que estamos leyendo están ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, solo para citar algunas evidencias más. Hasta aquí llevamos el primer y el segundo mandamiento. Y todo cristiano que lea el Nuevo Testamento va a reconocer que el primero y el segundo mandamiento están vigentes. Son obligatorios para los cristianos, para el mundo. Un texto más que pueden anotar ahí como evidencia de que no debemos tener otro Dios. Ese es el primer mandamiento. Otro texto más es 1 Corintios 8, 5 y 6. No lo vamos a leer para aprovechar el tiempo, pero en 1 Corintios 8, 5 y 6 dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Así que solo hay un Dios verdadero. No podemos tener otro Dios aparte de Jehová. Y otros textos, por ejemplo, que prohíben la adoración a los ídolos, a las imágenes, a las esculturas, es 1 Corintios 6, 9, 1 Corintios 6, 9, 1 Corintios 10, 7 y 14, 1 Corintios 10, 7 y 14, y Romanos 2, 22. Eso para que lo anoten de tarea para estudiarlo luego en su casa. Así que hasta aquí estamos convencidos de que el Nuevo Testamento reconoce la vigencia de los dos primeros mandamientos que escribió Dios con su propio dedo en las tablas de piedra. ¿Qué tal el tercer mandamiento? El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Así que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Será que ahora en el Nuevo Testamento podemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Podemos blasfemar el nombre de Dios? Tomar el nombre de Dios en vano es una blasfemia. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento respecto a eso. 1 Timoteo 6, 1. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Así Pablo reconoce que incluso con nuestro estilo de vida, con nuestra sumisión, nosotros reconocemos y honramos el nombre de Dios y la doctrina del Evangelio. Pero si con un comportamiento inadecuado puede ser blasfemado, deshonrado el nombre de Dios. Así que este principio habla sobre no tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a leer un texto más para tener un poco más de evidencia. Allí mismo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timoteo 1, 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que habla de una condición en la que estuvo antes, en la que él era blasfemo. Y ser blasfemo no es otra cosa que tomar el nombre de Dios en vano, como una burla, en poca cosa. ¿Ves? Deshonrar el nombre de Dios. Podemos leer también el versículo 20. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 20. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que estas dos personas que se mencionan aquí tomaban el nombre de Dios en vano, blasfemaban el nombre de Dios. Otras citas que después les voy a dejar de tarea para que puedan estudiarla. Está Apocalipsis 13, 5 y 6. Apocalipsis 13, 5 y 6 y Apocalipsis 17, 3. Allí se habla de un poder antagónico a Dios, un poder al que se le reconoce como la bestia, la gran ramera,
que dice que está lleno de nombre de blasfemias. Dice, con su boca habla grandes blasfemias, o sea, ofende el nombre de Dios, toma el nombre de Dios en vano. Así que el primero, el segundo y el tercer mandamiento de la ley de Dios, del decálogo, está vigente en el Nuevo Testamento. Está allí y lo hemos probado con evidencias bíblicas. Vamos a continuar con el quinto mandamiento. Vamos a dejar el cuarto para el final. Vamos a comenzar ahora con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice que hay que honrar a los padres, ¿no es así? ¿El Nuevo Testamento autoriza a deshonrar a los padres? No, por supuesto que no, eso es impensable. Vamos a leer Mateo 19, 19. Mateo 19, 19. Ahí Jesús tiene una experiencia con un joven rico. En Mateo 19, y vamos a leer los versículos 17 al 19. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Esto lo dice Jesús, dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven rico le había hecho una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Una vez más reconoce que solo hay un Dios verdadero. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahora el joven rico le pregunta y le dice: ¿cuáles? Y Jesús dijo, ahora tomen nota porque aquí Jesús reconoce la vigencia de unos cuantos mandamientos. ¿Qué dice Jesús? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y en el 19, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y termina diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús mencionó ahí mandamientos como honra a los padres, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Este pasaje reconoce que el quinto mandamiento está vigente. Mencionó no matarás, ese es el sexto mandamiento. Reconoció no adulterarás, ese es el séptimo mandamiento. Reconoció no hurtarás, ese es el octavo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, o no mentir, no engañar. Ese es el noveno mandamiento. Nos faltaría solo el décimo. El décimo, que prohíbe la codicia. Aunque les voy a dar algunos textos más que reconocen la vigencia de estos mandamientos. Por ejemplo, sobre honrar a los padres, que es el quinto mandamiento. Pueden tomar nota de estos pasajes. Honrar a los padres. Mateo 15:4. Mateo 15:4. Marcos 7:10. Marcos 7:10 y 10:19. Marcos 10:19. Efesios 6:1 al 4. Efesios capítulo 6 versículos 1 al 4. Ese es sobre el quinto mandamiento. Honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y todas estas citas que les di están en el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento reconoce que hay que honrar a los padres y a las madres. El sexto mandamiento dice no matarás. Y podemos citar como más evidencia allí Romanos 13:9. Romanos 13:9. Marcos 10:19. Marcos 10:19. Lucas 18:20. Lucas 18:20, Romanos 13:9, ya creo que le había mencionado ese, Romanos 13:9, Santiago 2:10, Santiago 2:10 y Mateo 5:21 y 22. Recuerden que Jesús explicó en el Sermón del Monte, en Mateo 5:21 y 22, que el que llama a su hermano fatuo o necio y se llena de ira contra su hermano, dice que es culpable de homicidio, tanto como si lo hubiese matado. Así que eso lo hemos estudiado ya. Así que es evidente de que el Nuevo Testamento reconoce la vigencia del mandamiento no matarás. Pensar que el mandamiento no matarás era una cosa del Antiguo Testamento es equivocado, porque el Nuevo Testamento también dice que no hay que matar. Bien, un poco más de evidencia sobre el mandamiento no adulterar. No adulterarás, que es el séptimo mandamiento.
Un poco más de evidencia la encontramos en Mateo 5, 27 al 30. Recuerden que Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Jesús reconocía que el mandamiento, no cometerás adulterio, estaba vigente. Eso está en Mateo 5, 27 al 30. Otros textos están Marcos 10, 19, Mateo 19, 18, Mateo 19, 18, Lucas 18, 20, Romanos 13, 9, Santiago 2, 11, Santiago 2, 11. Y una vez más, todos estos versículos están en el Nuevo Testamento y reconocen la vigencia del mandamiento no cometerás adulterio. Vamos a ver un poco más de evidencia sobre no robarás o no hurtarás, que ese es el octavo mandamiento, el número 8. Tenemos Mateo 19, 18, por supuesto, es un versículo que lo menciona, Mateo 19, 18, Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Lucas 18, 20, Romanos 13, 9 y 1 Corintios 6, 10. 1 Corintios 6, 10. Esto es una clase, por eso le estoy dando bastante evidencia. Así que no robarás, está vigente en el Nuevo Testamento. El Evangelio, la cruz de Cristo y la salvación por gracia nunca autorizó el acto de robar. Los cristianos no robamos, no deberíamos robar. Así que el mandamiento no robarás está vigente en el Nuevo Testamento. El noveno mandamiento, que dice no hablar falso testimonio, que advierte sobre no mentir y no andar chismeando, ese noveno mandamiento también está mencionado en Romanos 13, 9. Pero más evidencia la encontramos en Mateo 19, 18, Mateo 19, 18, Marcos 10, 19, Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Romanos 13, 9, sobre no mentir, no hablar falso testimonio. También en el Apocalipsis 21, 27 y 22, 15, hablan sobre no mentir, sobre que no haya engaño y no falso testimonio. Ahora usted se pregunta, ¿y el mandamiento de no codiciar está en el Nuevo Testamento también? Vamos a Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. Vamos a leerlo. Ese sí lo vamos a leer. El 10º mandamiento, el número 10. El último, Romanos 7, 7. Allí Pablo explica y dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No. En ninguna manera, la ley no es pecado. No. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Así que Pablo está reconociendo que la ley está vigente, y como la ley dice que la codicia es pecado, yo entiendo que no es bueno codiciar, porque la ley me dice no codiciarás. De hecho, la ley que dice que la codicia es pecado es el Decálogo, los 10 mandamientos. El 10º mandamiento, el 10º, dice no codiciarás, y te dice todo lo que no debes codiciar. Nada que sea de tu prójimo debes codiciarlo. Así que la codicia es pecado y está vigente en el Nuevo Testamento. Está mencionado ahí en Romanos 7, 7. También en Romanos 13, 9. Para tener más evidencia, Romanos 13, 9. En 1 Corintios 10, 6. 1 Corintios 10, 6. Y 1 Timoteo 6, 9. Hasta aquí. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de Jehová. ¿Está vigente en el Nuevo Testamento? Sí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ni escultura, ni ídolo. ¿Está vigente en el Nuevo Testamento? Sí. Claro que sí. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Está vigente en el Nuevo Testamento? Sí. Claro que sí. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. ¿Está vigente en el Nuevo Testamento? Sí.
El sexto dice: no matarás. ¿Está vigente? Sí. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. Y no codiciarás. Están vigentes. Bien. Todos los 9 mandamientos. Ahora nos falta averiguar ¿Cuál? sobre uno que no estudiamos, uno sobre el que no vimos evidencia. El cuarto mandamiento, donde Dios ordena santificar el séptimo día sábado, vigente, como un día conmemorativo de la obra de la creación. Porque la razón por la que Dios mandó a guardar el sábado, descansar el sábado y dedicarlo como un día de adoración a Dios, para reunirse con los hermanos y estar con la familia de la fe, en comunión, en santa convocación, como dice la Biblia, para adorar a Dios y alabar su nombre y conmemorar su obra de creación. Ese mandamiento, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿será que este es el único mandamiento de la ley, del decálogo, que fue anulado, que fue abolido? ¿Será que el nuevo mandamiento no dice nada? El Nuevo Testamento no dice nada de guardar el sábado. Bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, solo para ver cómo sí, algunas evidencias de que el Nuevo Testamento sí reconoce, sí habla ahí sobre guardar el sábado. Y vamos, por ejemplo, a Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Jesús tenía un debate con los dirigentes religiosos de la época y les dice lo siguiente. El debate era sobre qué debía hacerse o no en sábado. ¿Cuál era la forma correcta de guardar el sábado? En Marcos 2, 27 y 28 Jesús dijo, también les dijo, el día de sábado o el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran seres humanos? Ustedes son hombres, ¿no es así? Somos seres humanos. Jesús dice que el sábado fue hecho para ustedes. Fue hecho para el hombre. Era una necesidad para la raza humana. El hombre no es solamente el judío. El judío es una raza, descendientes de Judá, del pueblo de Israel. Pero aunque nosotros no somos judíos, somos hombres. Y Jesús no dijo aquí que el sábado fue hecho por causa de los judíos. Él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y eso dice literalmente la Biblia. Es una bendición para el hombre. Y dice a continuación, y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado nunca sería una carga para el hombre. Por tanto, dice Jesús, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día sábado, del día de reposo. Así que el Señor del sábado, y como consecuencia el día del Señor, es el sábado. El Señor del sábado es Jesús. Y el día de Jesús, el día que Él consagró, santificó para la adoración a Él, es el día sábado. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Ahora, Jesús dijo algo interesante en Mateo 24. Este texto es sumamente importante porque Mateo 24 habla sobre las señales del tiempo del fin. Nosotros, hoy en el 2024, estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en los días finales. Amén. Y estas señales se están cumpliendo. Es curioso de que muchos cristianos en diferentes denominaciones cristianas, bautistas, pentecostales, católicos, nazarenos, metodistas, luteranos, episcopales, de toda clase de denominaciones cristianas, a menudo leen Mateo 24 como una evidencia de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Por ejemplo, leemos Mateo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Recuerdan el COVID-19? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se cumplió esto? Sí, claro que sí. ¿Y esto es una señal del tiempo del fin?
Claro, Correcto, estamos viviendo en el tiempo del fin. claro que sí. Y esta señal se cumplió. Y todos los cristianos lo reconocemos. Y estamos de acuerdo con que esto se cumplió. Ha habido pestes. Ha habido terremotos Generales. en diferentes lugares. Se ha levantado nación contra nación. Ahora Rusia está en guerra con Ucrania. Y esto ha involucrado a muchos países en el mundo, Israel con Palestina. etcétera. Hay guerras, hay pestes, hay hambres, hay terremotos. Y todo esto está señalado allá en Mateo 24. Son las señales. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de una declaración que él hizo. Él dice que el templo de Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Eso está en el versículo 2. Dice, Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes ven todo esto? Todo este templo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general Tito, un general romano. Ahora, cuando Jesús dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese destruida, los discípulos se preocuparon y querían saber cuándo serían esas cosas. Ahora, los discípulos pensaban que la destrucción del templo de Jerusalén iba a ser paralela o simultánea con el fin del mundo, con el fin de la historia de la humanidad, el fin del siglo y la segunda venida de Cristo. Entonces dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte, lo llamaron, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús aprovechó esa pregunta sin hacerle ningún tipo de aclaración, porque ellos en ese momento no estaban preparados para asimilar que entre la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida de Cristo iba a haber un tiempo bastante prolongado. Él contestó su pregunta describiendo acontecimientos que aplicaban a ambos eventos, tanto a la destrucción del templo de Jerusalén como al fin de la historia de la humanidad. Por eso todo lo que Jesús señala a continuación sobre los falsos cristos, falsos profetas, hambre, pestes, terremotos, guerras, todo eso está relacionado con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y también con la segunda venida de Cristo y el fin del tiempo. El único problema es que mientras que todos los cristianos están de acuerdo cuando leen este capítulo de que estas señales se están cumpliendo, hay una orden, hay un mandamiento de Jesús, una señal que Él también dio, que no todos los cristianos están atentos a esa señal ni han acatado esa orden. Ese mandamiento y esa señal están en el versículo 20. El versículo 20, hablando también del mismo capítulo del Mateo 24, habla sobre lo que va a acontecer en el tiempo del fin, antes de que Jesús venga. Porque después, en el versículo 29 y 30 hasta el 31, desde el 29 hasta el 31, se describe la venida del Hijo del Hombre. ¿No se titula ahí en su Biblia? La venida del Hijo del Hombre. Y dice que después que pase esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no va a resplandecer, las estrellas se van a conmover, y después aparece la señal de Cristo en el cielo, viniendo las nubes con los ángeles. Pero antes de que Jesús venga, Él dijo algo en Mateo 24:20. Le dice a su iglesia, le dice esto a sus discípulos: orad pues que vuestra huida, porque va a haber una necesidad de huir, porque va a haber persecución. Eso va a ocurrir en la gran tribulación. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de sábado, ni en día de reposo. Invierno es que está cayendo agua. Eso es también una señal ahora para el tiempo del fin. Jesús le dijo a su iglesia, a los cristianos que iban a estar viviendo allá en el tiempo del fin, en nuestra época, Él les dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. ¿Por qué en invierno? Porque el invierno es crudo, hace frío, hay lluvia, en algunos lugares hay nieve y es mucho más complicado tener que huir.
Sería más preferible huir en una época que no sea en invierno. ¿Y por qué en sábado? Si Jesús no consideraba que el mandamiento sabático iba a estar vigente en el tiempo del fin, si Jesús no pensaba, no consideraba que los cristianos iban a estar guardando el sábado al final de la historia de este mundo, ¿por qué Jesús dice que debemos orar para que el momento de huir no sea ni en invierno ni en sábado? Jesús claramente esperaba y consideraba que su iglesia en el tiempo del fin, en los días finales, iba a estar guardando el sábado, iban a estar orando y velando para que el momento de huir no les tomase en sábado. ¿Por qué? Porque al estar huyendo de una persecución, pues tristemente el espíritu de solemnidad y de santidad del sábado se iba a perder. Porque ninguna persona está realmente concentrada en adoración a Dios el sábado si al mismo tiempo está huyendo de una persecución. Así que Jesús les dice, oren para que el momento de la huida no sea ni en invierno ni en sábado. Pero esto solo tiene sentido si usted cree y piensa que Jesús creía que íbamos a guardar el sábado hasta que Él viniera en su segunda venida. Porque si Él iba a quitar el sábado, si Él iba a abolir el sábado, entonces no tiene sentido que Él diga eso. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Eso demuestra y es una evidencia de que el mandamiento de guardar el sábado iba a estar vigente también hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Así que hemos mostrado evidencia bíblica del Nuevo Testamento. Fíjense que el día de hoy no hemos citado nada del Antiguo Testamento. Todos eran textos del Nuevo Testamento. Y todos y cada uno de los 10 mandamientos los hemos demostrado que están vigentes en el Nuevo Testamento, incluido el mandamiento del sábado. Porque Jesús habló del sábado. Y hablando de las señales del tiempo del fin, Él dice que su iglesia va a estar velando y orando para que la huida no sea en invierno ni en sábado, demostrando así que su iglesia va a estar guardando el sábado hasta la segunda venida. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.